En octubre de 1985, 4 hombres secuestraron el crucero italiano Achilles Lauro, en un año marcado por la violencia política mundial. Durante el secuestro del barco, el asesinato de un pasajero, la negociación de la rendición y la dramática interceptación estadounidense del vuelo de los secuestradores fueron noticia internacional, pero los gobiernos de la época minimizaron la importancia de las tensiones internacionales implicadas. Muchos estadounidenses en ese momento, o desde entonces, no se dieron cuenta de la importancia de los eventos que casi llevaron a los aliados de la OTAN a una confrontación armada. La crisis de Sigonella de 1985 merece ser recordada. El crucero Achille Lauro de Italia zarpó de Génova el 3 de octubre de 1985 para un viaje de 11 días con paradas en Italia, Egipto, Israel, Chipre y Grecia. El barco zarpó con 740 pasajeros y 450 tripulantes. El 7 de octubre, 651 pasajeros desembarcaron en Alejandría para una excursión de un día a las pirámides de Giza. Un camarero intentó dejar fruta de cortesía en un camarote sin llave y sorprendió a 4 hombres armados con armas automáticas durante el día. El hombre, sorprendido, fue primero al comedor y luego al puente de mando, tomando el control del barco. Como la mayoría de los pasajeros había ido al tour de las pirámides, solo quedaban 97 pasajeros a bordo. Los 4 terroristas pertenecían al Frente de Liberación de Palestina, una facción política palestina. Exigieron al gobierno de Israel liberar a 50 prisioneros palestinos, o comenzarían a matar rehenes si no cumplían de inmediato. A las 3 de la tarde, al no recibir respuesta, uno de los secuestradores mató a Leon Klinghoffer, estadounidense de 69 años, dueño de una pequeña fábrica de electrodomésticos, quien estaba en el crucero celebrando el cumpleaños 50 de su esposa y su aniversario 36 de bodas. A Leon Klinghoffer aparentemente lo eligieron porque era estadounidense y judío, y porque estaba confinado a una silla de ruedas, como uno de los secuestradores admitió más tarde en la corte. Para que supieran que no teníamos piedad por nadie, así como los estadounidenses que arman a Israel no toman en cuenta que Israel mata mujeres y niños de nuestro pueblo. El secuestro involucró a Egipto, Italia, Israel, Estados Unidos y la Organización para la Liberación de Palestina, todos con intereses en competencia. Antes de que mataran a más rehenes, las partes negociaron con los secuestradores y evitaron más daños a los pasajeros. En ese momento negaron haber matado a Klinghoffer y aceptaron dejar el barco si los entregaban a la Organización para la Liberación de Palestina, que decía representar al pueblo palestino. La Organización para la Liberación de Palestina negó su participación en el secuestro y vio las negociaciones como forma de legitimar su reclamo de soberanía. Estados Unidos, entre otros, no reconoció ese reclamo. Un representante del Frente Popular para la Liberación, llamado Mohamed Saiden, pero también conocido como Abu Abbas, se ofreció como voluntario para liderar las negociaciones. Después de las negociaciones, los secuestradores aceptaron que el barco regresara a aguas egipcias. Abandonaron el barco en un remolcador egipcio a las 5 de la tarde del miércoles 9 de octubre, pero eso no resolvió la situación. Había muchos factores involucrados. Primero, el acuerdo se hizo sin el consentimiento de los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido. En la negociación, los secuestradores negaron que algún pasajero fuera lastimado. Obligaron al capitán a informar que todos estaban bien, apuntándole con una pistola a la cabeza. Sin embargo, después de que abandonaron el barco, la noticia del asesinato de Klinghoffer se difundió rápidamente. Ese hecho hizo que Bettino Craxi, primer ministro italiano, pidiera la extradición de los secuestradores a Italia. El embajador de Estados Unidos, furioso, exigió en un telegrama que Egipto procesara a esos hijos de puta por los nuevos hechos. El gobierno de Egipto también estaba en una posición difícil. El presidente Hosni Mubarak buscaba conservar la paz con Israel y la relación con Estados Unidos para mantener la ayuda extranjera, pero también quería buenas relaciones con el mundo árabe. El 1 de octubre, la Fuerza Aérea israelí había bombardeado la sede de la Organización para la Liberación de Palestina en Túnez, y el mundo árabe y la población egipcia ya estaban alterados. El problema le fue impuesto. El barco tenía registro italiano. No había egipcios a bordo ni entre los secuestradores. La Organización para la Liberación de Palestina alegaba que el asesinato de Klinghoffer era mentira estadounidense, mientras en Estados Unidos se insinuaba aceptar la autoridad de la Organización para la Liberación de Palestina sobre los secuestradores.
Simplemente deseando deshacerse del problema, Mubarak decidió cumplir con el acuerdo original y permitir que los secuestradores tuvieran acceso a un avión para llevarlos a algún lugar donde la Organización para la Liberación de Palestina se haría responsable de ellos. Pero no, Estados Unidos no estaba de acuerdo con ese plan. Oliver North, del Consejo de Seguridad Nacional, al parecer fue quien propuso interceptar el avión que sacaría a los secuestradores de Egipto. North supuso correctamente que los problemas con los vecinos de Egipto los obligarían a volar el avión sobre el Mediterráneo, donde habría una oportunidad de desviar el avión con aviones de combate estadounidenses. Era un plan con riesgos diplomáticos. La operación significaría interferir con un avión comercial, lo que tensaría las relaciones tanto con Egipto como con Italia, y además presentaba un problema técnico para identificar el avión correcto. La administración de Reagan tenía otras preocupaciones. Aunque la administración mantuvo una postura firme contra el terrorismo, no logró influir en el secuestro del vuelo 847 de Trans World Airlines en junio, ni en la crisis de rehenes en Líbano. El asesor de seguridad nacional Bud McFarlane apoyó el plan y lo presentó al presidente en la panadería Sarah Leaf, en Chicago, mientras promovía su reforma fiscal. Más tarde se supo que el secretario de Defensa Caspar Weinberger se oponía al plan, pensando que provocaría la condena internacional, pero no pudo convencer a su jefe, y Reagan dio luz verde. Desde entonces se le llama la decisión Sarah Lee. Quedaba el complicado tema de qué hacer tras interceptar el avión. Por preocupaciones políticas sobre aterrizar en Israel o Chipre, se decidió que aterrizara en la Estación Aérea Naval de Sigonella, en Sicilia. La Estación Aérea Naval era una instalación de la OTAN y centro de operaciones aéreas navales de Estados Unidos en el Mediterráneo. La intercepción sería realizada por aviones del USS Saratoga, que estaba en el Mediterráneo tras un ejercicio de la OTAN. Un equipo de operaciones especiales, con el equipo SEA, Air and Land 6 y la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos, que iba a asaltar el Achille Lauro, fue desviado a Sigonella para capturar a los secuestradores tras el aterrizaje del avión. Mientras los F-14 del Saratoga buscaban el Egypt Air 737, el avión egipcio tenía sus propios problemas. Egipto quería resolver el problema rápido y el avión despegó sin destino claro. No estaba claro quién querría que los secuestradores fueran su problema. Sin saber que eran seguidos por aviones de combate estadounidenses, los pilotos no recibieron permiso para aterrizar en Túnez ni en Atenas, hecho por el que Larry Speaks, portavoz de la Casa Blanca, agradeció en una conferencia el 11 de octubre. Los pilotos de combate contactaron al capitán por radio de onda corta y le ordenaron aterrizar en Sigonella. Al principio el piloto se negó, pero al ver las luces de aterrizaje de los estadounidenses, notó que estaba rodeado de aviones militares. El piloto dijo que fue amenazado con ser derribado, pero los aviones no tenían misiles ni dispararon. El piloto egipcio estaba nervioso al ser escoltado por aviones de guerra y llevado por una ruta desconocida. En su primer intento de aterrizaje fue muy bajo y lo abortó, logrando aterrizar hasta el segundo. Pero la situación estaba lejos de ser estable. Casi inmediatamente después de que aterrizó el avión egipcio, también aterrizaron los aviones que transportaban a las fuerzas especiales de Estados Unidos. Pero cuando las fuerzas especiales fueron a rodear el avión, los italianos se opusieron. Un oficial de las fuerzas especiales contó al New York Times que rodeamos el avión y luego los italianos nos rodearon. Italia también tenía intereses complejos involucrados. El Achille Lauro no solo estaba registrado en Italia, sino que era propiedad del gobierno italiano y muchos de sus pasajeros y tripulantes eran italianos. Pero Italia también trabajaba para mantener buenas relaciones con los estados árabes, y especialmente con la Organización para la Liberación de Palestina. Su posición en el Mediterráneo hacía que Italia fuera particularmente vulnerable al terrorismo proveniente de Medio Oriente, y Craxi y los italianos querían evitar convertirse en objetivos. Pero Craxi también tenía que equilibrar eso con las relaciones con el miembro más poderoso de la OTAN, Estados Unidos. La situación legal complicaba todo. El vuelo de Egypt Air era civil y tenía autorización del gobierno egipcio. Que Estados Unidos interceptara ese vuelo con aviones militares violaba el derecho internacional, o al menos su justificación era débil. Irónicamente, Estados Unidos, que llamó piratas a los secuestradores, ahora era acusado de piratería. Los estadounidenses no avisaron a Italia del plan de usar Sigonella, que estaba bajo autoridad italiana. La acción de Estados Unidos no fue bajo la OTAN, aunque usaron Sigonella en base a esa organización. Italia pidió jurisdicción,
pero las fuerzas especiales de Estados Unidos debían arrestar a los secuestradores. Tropas italianas y estadounidenses, aliados de la OTAN, se enfrentaban armadamente. Ambos lados se enfrentaban consecuencias políticas si cedían. El líder del Grupo de Operaciones Especiales de Estados Unidos dijo que podían vencer a los italianos en combate, pero creía que el verdadero problema eran los terroristas, no los italianos. Le preocupaba la disciplina de las tropas italianas y temía que un error causara una pelea con muchas bajas. Reagan llamó a Craxi y dijo que Estados Unidos exigiría la extradición por el asesinato de Klinghoffer. Craxi afirmó que el crimen era competencia italiana porque el barco tenía matrícula de Italia. Los medios de la época minimizaron la tensión en la conferencia de prensa. El secretario de Defensa Wayne Berger afirmó que no era necesaria la fuerza estadounidense porque las autoridades italianas aceptaron encargarse de los secuestradores, aunque el enfrentamiento duró más de 5 horas. Los funcionarios estadounidenses básicamente decidieron que, incluso si sus fuerzas especiales lograban abrirse paso para capturar a los secuestradores, nunca se les permitiría despegar desde la base. Al confirmarse que las tropas italianas podían usar fuerza letal para impedir que Estados Unidos se llevara a los secuestradores, prevaleció la sensatez y Estados Unidos cedió la jurisdicción a Italia, bajo el acuerdo de que juzgarían a los secuestradores por el asesinato de Klinghoffer. Para empeorar la situación, Estados Unidos descubrió que Abu Abbas, quien se presentó como negociador de la Frente para la Liberación de Palestina, era en realidad el autor intelectual del secuestro. Estados Unidos pidió su arresto y juicio junto a los otros 4 secuestradores. Craxi no lo habría retenido para presentar pruebas, pero Mubarak, al sentirse insultado, exigió trato de diplomático con derechos extraterritoriales. Cuando Craxi se negó, Egipto se negó a liberar el Achille Lauro. Tras arrestar a los secuestradores, Craxi informó que el avión trasladaría a Abbas y al negociador de la Organización para la Liberación de Palestina a Roma para consultar con su oficina. Preocupado por la posible liberación de Abbas, el general estadounidense de las Fuerzas de Operaciones Especiales intentó seguirlo en un jet ejecutivo de la Marina. Cuando se le negó el permiso para despegar, el jet ignoró a las autoridades italianas y despegó de todos modos. En respuesta, la Fuerza Aérea Italiana envió 2 aviones de combate, que luego fueron interceptados por aviones de combate estadounidenses. Por segunda vez, los 2 aliados de la OTAN estaban en un enfrentamiento armado. Un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que los pilotos de aviones estadounidenses e italianos intercambiaron insultos por radio. Los aviones de combate de Estados Unidos se retiraron cuando confirmaron que el avión aterrizaba en Roma. Al jet ejecutivo de la Marina le negaron aterrizar, pero declaró emergencia para obligar a las autoridades italianas a permitirlo. La prensa casi no lo mencionó, pero los ejércitos de Estados Unidos e Italia se apuntaron con armas 2 veces en igual número de días. El 28 de octubre, el New York Times informó que los fiscales italianos no presentarían cargos contra militares estadounidenses por lo ocurrido en la crisis. El 4 de noviembre, Craxi habló ante el Parlamento italiano, criticó las acciones de Estados Unidos en Sigonella y afirmó que no deben repetirse, pero reafirmó la sólida relación entre Italia y Estados Unidos. Craxi fue elogiado en Italia y Europa por enfrentar a Estados Unidos, pero al dejar escapar a Abbas, rompió con su ministro de Defensa, quien retiró a su partido de la coalición. La medida debilitó a Craxi en el Parlamento y pudo influir en la caída de su gobierno 2 años después. Las relaciones entre Estados Unidos y Egipto se tensaron aún más. El gobierno de Mubarak pidió disculpas, pero los estadounidenses se negaron y trataron de seguir adelante. Estados Unidos requería a Egipto para la paz en Medio Oriente, y Egipto dependía de los miles de millones en dólares estadounidenses. La crisis no impactó las relaciones entre los países. Las acciones de Estados Unidos al interceptar el avión y durante la crisis de Sicamorella fueron autoritarias y, según la mayoría de acuerdos, ilegales bajo el derecho internacional. Sin embargo, las negociaciones para entregar a estos 4 secuestradores a la Organización para la Liberación de Palestina fueron muy engañosas. El censo reveló que Abu Abbas, presentado como negociador, era quien planeó el secuestro. La Organización para la Liberación de Palestina nunca planeó juzgar a los hombres, solo darles asilo, y todos mintieron sobre el asesinato de Leon Klinghoffer. Los 4 secuestradores finalmente fueron juzgados en tribunales italianos. Todos fueron condenados y sentenciados a diferentes penas, aunque ninguno cumplió su condena completa. El gobierno italiano permitió la salida de Abu Abbas. Craxi dijo que no había razones para retenerlo,
pese a las quejas de Estados Unidos. El fiscal local en Sicilia no estuvo de acuerdo, así que fue juzgado y condenado a cadena perpetua en ausencia. Nunca fue extraditado con éxito, pero en 2003 fue capturado por tropas estadounidenses en Irak. Murió en una prisión estadounidense en Irak por causas naturales en 2004, mientras aún se definía su situación legal. El Frente para la Liberación de Palestina negó durante años haber asesinado a Leon Klinghoffer, e incluso insinuó que su esposa lo mató para cobrar el seguro. La familia los demandó en un tribunal civil de Estados Unidos. Admitieron su culpa y la Organización para la Liberación de Palestina pagó una suma no revelada como acuerdo. Ese acuerdo permitió crear una fundación que combate el terrorismo con educación y medios legales y políticos. Eso ayudó a impulsar la aprobación de la ley antiterrorista de 1990, que facilitó que las víctimas del terrorismo pudieran demandar a los terroristas por daños y perjuicios en un tribunal civil. El Achille Laurel volvió al servicio, pero en 1994, durante un crucero por el Océano Índico hacia Sudáfrica, se incendió y se hundió. 2 pasajeros fallecieron en el incidente. Al final, lo más interesante de la crisis de Sigonella es cuánto esfuerzo pusieron los gobiernos en ocultarla al pueblo. A pesar de todas las complejas cuestiones políticas y legales que estuvieron involucradas, al final la relación entre los estados Italia y Egipto fue más importante para todos los involucrados. El secuestro, la dramática interceptación del avión, los juicios que nunca parecieron hacer justicia. Para nadie, quizás sean indicativos de las complejidades y contradicciones de las relaciones internacionales. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Breves fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos de duración. Y si te gustó, por favor dale clic al botón de pulgar arriba. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, escríbelos en los comentarios. Con gusto responderé personalmente. Sigue a El Chico de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y checa nuestra mercancía en teespring.com. Si quieres más episodios de Historia Olvidada, solo suscríbete.